Es el primer lunes en el que no hay colegio y empieza ya pues la odisea para los padres, sobre todo si tienen niños pequeños, para ver qué hacer con ellos y hacer números porque les resulta caro el verano para poder tenerlos sobre todo vigilados, controlados, cuidados y también entretenidos. Blanca. Sí, pues ese primer lunes sin colegio ha supuesto para muchos niños la vuelta a sus centros escolares, pero en un contexto totalmente diferente. Son las colonias de verano en el programa abierto por vacaciones. Estamos con Alba Catalán, ella es miembro del AMPA del Colegio Miraflores. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué consiste este programa de abierto por vacaciones? Pues el colegio, digamos, que se adapta para poder prestar una actividad diferente a la que hacen durante todo el curso y se hacen pues una especie de campamentos, pero en el ámbito urbano. ¿En qué consisten exactamente estos que se realizan aquí en el Colegio Miraflores y cuáles son los precios? Pues en este colegio este año como novedad hay varias opciones. Está el campamento como ordinario, en el que hacen manualidades, juegos de equipo, hacen sobre todo muchos juegos de agua porque en este momento hace bastante calor. Dentro de unos días montarán piscinas para poderse un poco mojar y tal. Hay campamentos especializados en algún tipo de deporte. Este año como novedad hay campamento de fútbol. Y pues básicamente consiste en pasar la mañana pues haciendo juegos, deporte o actividades acuáticas y intentar ir sobrellevando así un poquito el verano. Es una opción para que ellos estén entretenidos, pero también es una herramienta de conciliación para los padres. ¿En qué horario están dentro del colegio haciendo estas actividades y cuánto les va a costar a esas familias? Pues ellos, el horario normal de la colonia es de 9 a 2, si se quedan al comedor salen a las 3. El precio con comedor es alrededor de 65, no, perdón, sin comedor, alrededor de unos 65 euros o así, y con comedor cuesta 100 euros la semana. La verdad que el esfuerzo económico para las familias es importante porque este tipo de actividades no tienen ningún tipo de bonificación. Y vemos que además muchos abuelos están esperando en la puerta porque termina más pronto los que no comen, a las 3 los que sí que comen. Incluso los que comen, este colegio que es de jornada partida todavía y tiene extraescolares en el periodo lectivo, incluso los que se quedan a comer salen muchos 2 horas antes de su horario habitual, o sea que muchos tienes que tirar de abuelos a pesar de haber apuntado a los niños al campamento porque salen 2 horas antes de su horario habitual en invierno. Pues Alba, miembro del AMPA del Colegio Miraflores, gracias por habernos contado cómo se organizan en este centro durante estos días de verano. Los niños ya no tienen clase, los padres siguen trabajando y bueno, es un esfuerzo económico y también organizativo para muchas familias. Gracias, Blanca. Pues hay tarifas de las colonias de verano muy diferentes, depende del lugar en el que residamos. En la zona rural suelen ser más económicas. Todo el mes nos puede salir de 40 a 80 euros. Esto está subvencionado normalmente por ayuntamientos y comarcas. En la zona urbana, en las capitales de provincia, como hemos visto, las colonias rondan los 100 euros, pero por semana. El mes nos saldría a 400 euros. También algunas opciones subvencionadas, como por ejemplo en Zaragoza capital, Zaragaya, que depende de nuestra renta, podemos llegar a pagar 10 euros o 100 en la semana. Y si queremos una colonia más elitista, hemos encontrado una en el Pirineo, donde podemos aprender hípica e inglés una semana por 1.200 euros. Gracias, Martina. Hablamos con Luis Irigoyen, economista. Creo que no había totales, estoy hablando solo. Bueno, normalmente es una media de 400 euros. Que la pequeña es a través del ayuntamiento, entonces 300, 350. Son 60 euros por semana. Entonces, pues si la llevas 4 semanas a multiplicar. La niña me cuesta este mes de julio unos 600, más o menos, solamente en campamentos. Luis Irigoyen, economista. A ver, depende. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Depende de donde uno viva, le costará más o menos, claro, tener a sus hijos, sobre todo cuidados y, como decimos, también que se lo estén pasando bien en verano. Lo más sencillo es tener un pueblo con unos abuelos que los cuiden, pero eso es un lujo que no todo el mundo tiene. A partir de ahí hay que sumar cantidades destinadas a estos meses. Totalmente. Y bueno, lo primero, qué bonito es tener un pueblo, ¿no? Precisamente para estas cosas, ¿no? Para poder llevar a los niños y que estén con sus abuelos y que podamos evitar ese coste, que en muchas ocasiones es un coste muy elevado, que es un coste necesario en muchas familias, porque no nos olvidemos
que al año más o menos son 22.000 mujeres, cuando estamos hablando de familias monoparentales o con un solo sueldo, estamos hablando de 22.000 mujeres que tienen que pedir excedencia para poder cuidar a sus hijos en verano, que es una cifra bastante importante. Y luego también la importancia de ese presupuesto anual que nosotros insistimos como consultores financieros siempre que hay que hacer, porque hay muchas familias que dejan todo un poco a la providencia. Ya llegará el verano y veremos a ver si podemos apuntar al niño a la colonia, que tengamos dinero, y sin embargo pues llega luego estos meses y vemos que va la economía muy ajustada y se nos complica bastante ese presupuesto, que más o menos por las cifras oficiales puede ir entre el 2 y el 8% del presupuesto anual de una familia. Cuidado, que estamos hablando de cantidades elevadas, como bien estabais indicando antes en el reportaje. Bueno, Luis, se cogerán las mujeres si quieren cogérselo, que quiero decir, esa excedencia, o quizás que se la cogen porque quizá cobran menos que sus parejas, digo, no lo sé, pero en cualquier caso... Tal cual, depende, ya sabemos que hay muchos casos, evidentemente, de familias monoparentales y familias de todo tipo, pero la verdad es que eso es un dato oficial, no es una cuestión de pensar, sino que es un dato oficial y es tremendo, porque estamos hablando de 22.000 personas que tienen que tomar una decisión con su trabajo, cuando en realidad esto debería ser algo mucho más asequible. Quizás no es la solución ideal, pero una solución que buscan algunas familias es que las vacaciones se las cojan de forma separada. Es una pena, ¿no? Pero que tenga el padre y luego las de la madre, y los hijos están todo el verano y les cuesta menos dinero. Pero claro, no hay un momento de disfrute de la familia. Totalmente, totalmente. Y se ve cada vez más eso, ¿eh? Eso también hay muchos casos. De hecho, en nuestro ámbito de amigos seguramente sabemos de que cogen las vacaciones el esposo una época, la esposa otra época, pues para poder coordinaros y poder estar con los niños. Y eso, cuando estamos en una sociedad que estamos con tantas ganas de conciliar familiarmente el tema laboral, pues la verdad que es una pena, porque al fin de cuentas las vacaciones debería ser, como digo, ya no digo factible, sino que debería ser obligatorio poder estar todos juntos y disfrutarnos y poder estar pues en compañía de nuestros hijos, de nuestros nietos, y no tener que andar haciendo cuentas o teniendo que cambiar vacaciones y turnarnos para poder estar en familia, ¿no? Así que es un problema, parece un tema... Luis, ¿algún consejo para ahorrar en verano en este tipo de gastos? Colonias, campamentos, mirarlos con antelación, por ejemplo, quizá, ¿no? Que a veces hay ofertas de descuentos en los meses anteriores. Totalmente. Esto es como cuando recomendamos preparar el pago del seguro del hogar o del coche, que eso no lo puedes hacer el mes anterior, tienes que hacerlo durante el año. Pues aquí en el tema de los campamentos pasa lo mismo, con la mayor antelación posible, pensar que la oferta pública, que suele ser la que está subvencionada, cubre solamente el 30% de la demanda. O sea, estamos hablando que el 70% de los campamentos de verano normalmente no llevan ningún tipo de bonificación, porque la oferta es mucho menor que la demanda. Por tanto, es fundamental poder tener ese presupuesto previsto para no tener que luego recortar vacaciones, que hay familias que hacen eso también. Dice, bueno, en lugar de irnos 10 días, nos vamos a tener que ir 5 solamente, pues porque el resto del dinero vamos a tener que ponerlo para la colonia de verano. Al final, bueno, los niños les viene muy bien, aprenden a ser más autónomos, conviven con otros niños, hacen deporte y hacen un montón de actividades. Ahora hay hasta de educación financiera, que es lo que nos toca a nosotros, también hay campamentos. Pero ostras, vamos a intentar y vamos a ver si con el paso del tiempo termina siendo algo que lo pueda hacer casi todo el mundo y no que sea una cosa que por una cuestión de presupuesto pues mucha gente se quede sin ello. Bueno, pues muchas gracias, Luis, pero no te nos vayas muy lejos, que luego tenemos otra consulta también sobre el bolsillo, sobre lo que afecta al bolsillo, pero quiero que comentes un poco estos gastos que son inevitables. Llega el verano y bueno, a mí me parece... tienen ya un poco más mayores, se cuidan solos, pero... Sí, me parece sorprendente cómo la gente puede llegar a fin de mes, lo digo con rotundidad. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo pueden pagar el campamento infantil, irse de vacaciones, tomar el café que ha subido no sé cuánto? Yo creo que la gente hace malabarismos para poder cumplir con todo esto, y me parece muy importante el dato de que 22.000 mujeres piden excedencia. Me gustaría saber cuántos hombres la piden y cómo la brecha en los cuidados sigue siendo eminentemente femenina, y eso luego repercute en las cotizaciones, incluso en las pensiones, y que tenemos este tema de conciliación fuera, pero también dentro del hogar pendiente. Y tenemos el tema de los cuidados, incluso en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años pendiente también en este país, y también
el periodo escolar, el periodo de vacacional, perdón, porque va a haber mucha gente que no puede pagar 400 euros, que son los más baratos, y que se van a tener que quedar en casa viendo la televisión o jugando con, ya nadie ve la televisión, o jugando con las pantallas si no tienes un pueblo. Y eso es muy... A mí eso me parece que es muy preocupante, porque estamos haciendo infancias de dos velocidades, aquellos que pueden pagar todo esto y aquellos otros que no llegan ni a fin de mes. Yo por ampliar el foco, más allá de los campamentos, ¿no?, que ya hemos hablado de ellos. Primero, homenaje a todos los abuelos de España, algunos nos estarán viendo en este momento, porque a partir de ahora se convierten en niñeros insustituibles niñeros para muchas familias. Dos, el debate sobre los 2 meses y medio como mínimo de vacaciones escolares. Hombre, que se lo han ganado también. Sí, que hace un calor, Javier, hace un calor que no hay quien trabaje. No, pero vamos a ver, pero hay un debate sobre eso. En otros países que todos europeos... lo hemos tenido. Sí, muy pues que bien. pongan aire acondicionado en los Ya sabes que yo soy colegios. Pepito Grillo, pero en muchos países europeos no tienen tantas vacaciones escolares. Porque eso redundaría también en evitar muchos problemas de conciliación, de posibilidad o no de campamentos para muchas familias que no pueden pagarlos, de qué hacer con los niños, de la utilización de los abuelos. Yo lo dejo ahí. Creo que es un debate abierto porque, es un debate. Porque bien, sí, que hace mucho calor en España, de acuerdo. Vale, pues pero a 2 meses y medio de a vacaciones 38 escolares... grados no puedes ir al colegio. Pero que Vamos, 2 no te meses y puedes medio casi de ni vacaciones trabajar. escolares son mucho, escolares, ojo, no para niños pequeños, para los mayores también. Son en muchos países ilógicos. Hay países que no tienen tantas vacaciones escolares y a lo mejor eso solucionaría también problemas. Ese es un debate, pero lo dejaremos también para otro momento. Javier.